Voy a hablarte de algo acá. Escúchame. La idea que nos han vendido, esas programaciones que venimos arrastrando, la idea que nos vendieron sobre el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y el árbol del mal, el árbol de la vida. Lo que resulta increíble es que está todo dicho. Escúchame, está todo dicho. No hay ningún misterio al respecto. Hay un Dios o un creador, ¿verdad? Que dice, cuidado que no coman del árbol del conocimiento, ¿verdad? Cuidado que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no, van a ser como nosotros. Escúchame, cuidado que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no van a ser como nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿A quiénes se refiere cuando dice nosotros? A los dioses. Los dioses que no tengan acceso, la prohibición de comer del árbol del conocimiento. ¿Y dónde estaba ese árbol del conocimiento? ¿Dónde estaba ese árbol del conocimiento? Pues en el medio del jardín del Edén, ¿verdad? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando la Biblia, la Torá, porque el Zohar lo explica, que cuando la Torá habla de la tierra, escucha, cuando la Torá habla de la tierra, es del cuerpo, no se refiere a la tierra así. Por eso vas a ver a tanto religioso, ¿verdad?, llenándose de ego y te daré por herencia las naciones. No, naciones se refiere a cabezas. Habla de la tierra. Lo que está hablando es del cuerpo humano, gente. El Zohar lo explica, que la mayoría de las palabras que utiliza la Biblia son parábolas codificadas. Óyeme esto. El Zohar explica que la mayoría... Ay, que tengo aquí un despelote. El Zohar explica que la mayoría de las palabras, dice el Zohar, que la mayoría de las palabras que utiliza la Biblia son parábolas codificadas. ¿Por qué crees que ves que Jesús les hablaba y no entendía a la gente? Porque la gente toda estaba en el nivel religioso, toda estaba en ese nivel bajo, entendiendo solamente lo que estaba en físico. Le dijo, o sea, ustedes no entienden. El Zohar lo llama el lenguaje de las ramas. El lenguaje de las ramas. Y para que solo aquel que conoce el Zohar, dice que solo aquel que conoce el árbol puede entender el idioma de sus hojas. Solo el que conoce el árbol puede entender el idioma de sus hojas y de sus ramas. Con lo cual, lo que hay por conocer es el árbol. Hay que conocer el árbol para saber qué dicen las hojas, ¿verdad? Hay que conocer el árbol. Bueno, para empezar hay que conocer la tierra, ¿verdad? ¿Dónde está ese árbol? Hay que conocer la tierra, hay que conocer sobre dónde crece ese árbol, sobre dónde crece el árbol. La tierra es el cuerpo humano, lo que el Zohar llama el Prurbú. Prodúcete, ¿verdad que le dijo a Adán? Prodúcete, reprodúcete, extiéndete, expándete. Pero aquel pensó que era de maltratar al otro y agarrar lo que era de él. Expándete dentro de ti. La conciencia tiene que expandirse dentro de ti. Esparce esa conciencia divina. Multiplícate. Gobierna sobre las aves del cielo esos pensamientos. Gobierna sobre tus emociones. Eso, o sea, no se refería a nada ya. Nada de fuera, todo adentro de nosotros. Entonces se le dice, reprodúcete, multiplícate para que conquistes la tierra. Reproduce la conciencia, multiplícala para que conquistes la tierra. Hay gente que ni siquiera se han podido gobernar ellos solos.
y pretenden gobernar a la gente. Entonces, multiplícate para que conquistes la tierra y hagas con ella lo que quieras. Y el Zohar dice que lo que quiere decir es, cuando habla de la tierra se refiere al cuerpo humano. Prurbu, crece y multiplícate. Era la conciencia que tenía que ocupar a todo el cuerpo. Eso era la conciencia que tenía que ocupar a todo el cuerpo. ¿Cómo se comunica el cerebro humano con el cuerpo? ¿Cómo es que llega la información desde la cabeza a todas las partes del cuerpo? Con un solo órgano o en el árbol de la vida. Y ojo, ¿verdad? Que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal es el mismo árbol, se refiere a un mismo árbol, pero en distintos estadios. Un mismo árbol en distintos estadios, distintos estadios de conciencia. Entonces, el árbol que está plantado en el centro de la tierra, o sea, en el centro del cuerpo, porque también el Zohar dice o sea, ¿cómo te quiero decir? Bueno, qué barbaridad, ¿verdad? Dice, este Dios hace una tierra, ¿verdad? Este Dios que nos dice la Biblia hace una tierra, pone a los pobrecitos humanos que acaba de hacer, que acaban de nacer, y los pone allí en la tierra, y hay un árbol venenoso que les va a arruinar la vida, y en lugar de ponerlo como nosotros pondríamos un veneno, ¿verdad? Que tenemos hijos, si tienes hijos pequeños, pues no los pondrías no pondrías el veneno en el centro de la casa y le dirías, cuidado, no toques eso porque tiene veneno, y se lo pones ahí en el centro, al alcance de él. No, uno lo esconde lo más que puede, ¿verdad? Entonces, no pondrías ese veneno de ratas en un lugar lo pondrías lejos, ¿verdad? Los niños para que no lo alcancen, pues. Dios, el Creador, se los pone en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. El árbol, ¿qué quiere decir? ¿Y cuál es el árbol que está en el centro de la tierra? ¿Verdad? Que es el cuerpo. Es el nervio vago. El nervio vago, si buscan en internet, en la anatomía, un dibujo del nervio vago, el nervio vago es un árbol que lleva las secreciones de la glándula pituitaria, si tiene, ¿verdad?, tu glándula pineal descalcificada, si la tienes descalcificada también, y el hipotálamo, pues lleva esa información lleva esa información en forma de químicos, moléculas, compuestos químicos a que viajen e invadan todo el cuerpo. El nervio vago se encarga de eso, de expandir eso y llevarlo a todo el cuerpo. Y de hecho el nervio vago tiene una pulsación que transmite información desde estas glándulas, desde el sistema endocrino, 12 veces por minuto. Hay una pulsación constante 12 veces por minuto. Envían estas secreciones de lo que sea que está produciendo, ¿verdad?, la glándula pineal o la glándula pituitaria hacia todo el cuerpo. Y no comerás, escucha, y no comerás la fruta del árbol del conocimiento, porque seguro morirás. Esa es, ¿cuáles son los frutos del árbol? Los frutos, si la tierra es el ser humano, y si el árbol es el sistema endocrino, los frutos son las secreciones de nuestro sistema endocrino. Si la melatonina, ¿verdad? Melatonina, la serotonina, todos los químicos, pero también las hormonas. El Zohar dice que una relación entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, estos árboles producen frutos, y lo que le dijeron al ser humano es, no los comas porque de seguro morirás, porque los humanos de antes, ¿verdad?, esos humanos antes de Jacob, vamos a hablar de eso,